hablábamos del tema de las alergias. Estamos a poco menos de un mes de la llegada oficial de la primavera, pero los efectos ya se están sintiendo y vamos a hablar justamente acerca de esto. Estamos con la doctora Valeria Palma, que es inmunóloga de la Unidad de Inmunología, Alergia y VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, Polo, Natalia. Buenos días. ¿Qué tal? Hablábamos obviamente de la primavera y de las alergias, siempre hacemos esa relación, pero efectivamente son las alergias, este tipo de alergias respiratorias, digamos, que tienen ese tipo de síntomas, son solamente, ¿se producen solamente en esta época del año o hay gente a la que la acompañan estas alergias durante todo el año? Mira, las alergias te pueden acompañar todo el año, efectivamente, porque depende a qué tú seas alérgico. Efectivamente, en primavera sabemos que circulan muchos pólenes, tanto de árboles, pastos, maleza y muchos otros alérgenos ambientales, pero el resto del año también tenemos alérgenos que incluso están dentro de nuestro hogar, como son los ácaros del polvo o los epitelios de las mascotas, que pacientes alérgicos a estas sustancias o moléculas tienen síntomas durante todo el año. Doctora, a ver, vamos derribando mitos en torno a las alergias. Lo primero que se dice, y uno lo escucha siempre, es que es bueno ir cambiando el antialérgico año a año, o por lo menos cada cierto periodo. Eso por un lado, y lo segundo, hay otros que dicen que dan sueño, que es mejor uno que otro. ¿Cuáles son las recomendaciones, sobre todo en esta época del año? Mira, los antialérgicos, no hay evidencia clínica de que efectivamente ocurra eso, de que uno se hace tolerante al antihistamínico. Hay muchos pacientes que refieren que deben cambiarlo, pero cuando ocurre esto es porque los síntomas de ese paciente han aumentado en intensidad y eso implica que hay que escalar en el tratamiento, probablemente en ese paciente requerir otro tipo de fármacos para manejar los síntomas alérgicos. Pero si uno está utilizando un antihistamínico que sea de segunda generación, que son los que habitualmente indicamos hoy en día, no hay una especie de tolerancia a los antihistamínicos, no sería necesario cambiarlo. Lo que sí es que si el paciente ya no siente efecto con los antihistamínicos, deberá consultar porque eso significa que han escalado sus síntomas y va a requerir a lo mejor una terapia complementaria. Pero para comenzar con el uso de antihistamínicos o cualquier tipo de medicamento antialérgico, ¿hay que necesariamente consultar o uno puede, no sé, recibir la recomendación en la propia farmacia o recomendación de alguien cercano? Mira, lo ideal es que siempre sea bajo la prescripción médica, porque hay diferencias entre antihistamínicos, diferencia en cuanto a un poco a la eficacia, en cuanto a los efectos adversos, porque efectivamente hay algunos antihistamínicos que pueden producir más sueño, otros menos. También depende del paciente, depende de la ocupación que tenga ese paciente. Hay ocupaciones de riesgo como son los choferes, como son los pilotos, que obviamente pueden verse afectados mucho más que un paciente que no tiene ese tipo de profesión. Hay algunos antihistamínicos que se interfieren, por ejemplo, con los alimentos, que uno debiera tomarlos muy temprano en la mañana en ayunas para mejorar la absorción. Entonces, hay una serie de detalles pequeños, pero que sí hacen la diferencia a la hora de la eficacia en un antihistamínico. Doctora, para tomar antihistamínicos es, a ver, ¿cómo explicarlo? Es un remedio que si yo tengo el síntoma lo ataca, por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, o el antihistamínico hay que tomarlo todos los días a cierta hora para que me surja efecto durante toda esta época. Eso por un lado, y para los que no quieren tomar remedios, hay varias gente que es reacia a eso. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? De repente, le pregunto, ¿hay alimentos que pueden ser mejores, algunas técnicas que permitan paliar los síntomas? Mira, contestando a tu última pregunta, en cuanto a cosas naturales o medidas como físicas que uno pudiera hacer o medidas generales que uno le indica a los pacientes, hay cosas que se pueden hacer para los alérgicos ambientales en esta fecha, como por ejemplo, si vas a ventilar tu casa, que sea una ventilación corta, muy temprano en la mañana, ojalá antes del amanecer, porque luego empiezan a circular mucho los pólenes. Y eso entra en tu casa. Si vas a hacer actividad física o deporte, la ropa también se puede impregnar de polen, entonces sería bueno que tú te cambiaras de ropa cuando llegues a tu casa. Y así una serie y evitar los alérgenos, entre comillas. Ahora, todavía existe el uso un poco de la mascarilla en algunas zonas, obviamente en ambientes abiertos no, pero el alérgico, créanme que igual está más protegido con el uso de la mascarilla, porque los pólenes son moléculas más grandes, donde la mascarilla también filtra los pólenes. En otros países del mundo, antes de la pandemia,
también ocupaban mascarilla en la época de la primavera para la prevención y la inhalación de los pólenes. También los lentes de sol que se ocupan como pantalla también bloquean los polenes si uno va a salir al ambiente o al aire libre a dar un paseo, sobre todo los que tienen más síntomas oculares también por la alergia. Hay también... perdón, sí, no, la escuchamos. Sí, sí. La pregunta inicial que me habías hecho, disculpa. Perdón, sí. Si las pastillas finalmente se toman cuando tengo alergia y me la tomo, ¿o es un tratamiento que debo continuar para que me haga efecto? Mira, va a depender un poco de tus síntomas. Obviamente los que son alérgicos en primavera, que llamamos porque son alérgicos sensibilizados a los pólenes que circulan en primavera, deberán tomar en la época que necesitan o que están con mayor síntomas o antihistamínicos. Los que tienen síntomas todo el año probablemente van a requerir un tratamiento permanente, todo el tiempo, todos los días. Ahora, como se viene un poco la primavera, nosotros también recomendamos que los pacientes que tienen síntomas en esta época también partan el tratamiento un poquito precoz, cosa de no cuando ya está full los síntomas de la rinitis, de la picazón de nariz, de la picazón de ojo, de los estornudos, etcétera, ahí comenzar el tratamiento. Lo ideal es que uno lo comience una semana o 2 semanas antes de eso. Doctora, existen algunos casos, lo digo por experiencia propia, en que las alergias terminan siendo de alguna manera inhabilitantes, que realmente los síntomas son tremendamente agudos. Y existía, no sé si siguen existiendo, por lo menos antiguamente existía un tratamiento que era a través de inyecciones semanales o cada 15 días durante un determinado periodo y que efectivamente, por lo menos en el mediano o largo plazo, tenían consecuencias positivas, ¿no es cierto? Tenían un efecto positivo. ¿Existen todavía ese tipo de tratamientos y son recomendables y en qué tipo de casos? Mira, efectivamente los síntomas de la rinitis alérgica, del asma, hay estudios que hablan de la calidad de vida y efectivamente compromete mucho la calidad de vida de los pacientes. Y en ese ámbito, como tú mencionas, hay tratamientos que están enfocados, y uno de ellos es la inmunoterapia alérgeno específica, que está enfocado un poco en el mecanismo de la alergia. Sabemos que los antihistamínicos, los PUF o corticoides inhalados que se ocupan en rinitis, son tratamientos sintomáticos para atacar los síntomas que el paciente tiene en esa época de pic de los alérgenos. Pero existe un tratamiento, como te mencionaba, que se llama inmunoterapia alérgeno específica, que está enfocada en el mecanismo de la alergia. En el fondo, se puede hacer a través de inyecciones que son subcutáneas o de unas gotitas que se colocan, un spray que se coloca sublingual, que es lo que inducen en el paciente una especie de tolerancia a aquello que el paciente es alérgico. Son tratamientos efectivos que el paciente disminuye los síntomas, disminuye la cantidad de medicamentos que requiere para manejar esos síntomas de la alergia y efectivamente esos tratamientos que igual son prolongados porque no debieran ser inferiores a 3 años. Ahora, un paciente que efectivamente hizo este tratamiento, fue eficaz en ese paciente, la duración de esa eficacia puede durarte 10, 15 años. Perfecto. Doctora Valeria Palma, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 3 AM. Que tenga muy buenos días. Buenos días a ustedes, cariños.